Yo les dije que iba a ser larga, a ver cuánto falta, si esto me lo muestra. Sí, estamos lejitos. Bueno, no se van a perder demasiado porque tenemos mucho para ver. Nos habíamos quedado con el tema del cerebro, el desarrollo del cerebro en los menores, la corteza prefrontal lateral. Una parte del cuerpo que queda en la cabeza, en la cual los chicos todavía no la tienen desarrollada. Esto reitero, lo dice muy bien Pablo Muñoz Iturrieta, lo pueden buscar, lo pueden leer, les aconsejo leer su libro, Atrapado en un cuerpo equivocado. Es muy perturbador llegar a decir que los chicos tienen la decisión sobre su cuerpo para hacer lo que quieran, por sobre encima de la voluntad de los padres, cuando en realidad todavía no tienen ni siquiera el cerebro desarrollado para tomar las decisiones maduras que todavía no están desarrolladas. Es normal que los chicos se equivoquen. La parte de la etapa de la adolescencia, uno adolece de muchas cosas, es esa en sí la definición. Uno va creciendo, se va desarrollando y no siempre va a tomar la mejor decisión, pero también es una cosa química y científica. El cerebro no está desarrollado, es normal que lo hagan. Entonces no podemos ponerle a los chicos la decisión de querer tomar y decidir entre ser hombre o mujer o ser algo diferente, porque no está en una etapa de su vida para poder hacerlo. Bien, ahora vamos a ver, esto es un curso que se enseña de educación sexual integral, no para chicos, sino que para docentes. Es un curso que tiene puntaje, que se les enseña a los docentes. No son obligatorios en la mayoría, pero en algunos lugares, por lo que a mí me cuentan, medio como que te obligan o te impulsan a querer cursarlos. Estos cursos también los pueden buscar en una página, después les voy a decir cuál. Y fíjense que habla sobre, bueno, la reflexión del rol docente en el marco de la escuela como garante de derechos y demás. Se trabaja sobre los saberes y las prácticas concretas que se ponen en juego en las escuelas. Tiene una duración de 12 semanas y, a ver si lo podemos ver acá, ahí está. En los contenidos temáticos dice derechos, género y diversidad sexual. ESI, educación sexual integral. Fíjense que dice derechos, género y diversidad sexual. Es básicamente todo lo que veníamos viendo hasta ahora. La enseñanza, esta vez enmarcada y apuntada hacia los docentes. A ver qué más. Bien, vamos a continuar. Esto es uno de los cursos que le dan a los docentes. Este curso lo hicieron en el año 2016, dice Educación Sexual Integral en la Escuela, un derecho que nos incumbe. Programa Nacional de Educación Sexual Integral, de Educación, Secretaría de Gestión Educativa, Ministerio de Educación y Deporte de la Nación. Cuando uno empieza a leerlo, no lo vamos a leer todo, nos vamos a ir encontrando con diferentes cuestiones que llaman la atención. Lo que más llama la atención de los cursos que se le da a los docentes es el contenido de cómo les dan las cosas. Por ejemplo, acá donde dice bibliografía complementaria, tenemos diferentes libros para leer y nos encontramos con uno que se llama Pedagogías y Teorías de Género. De nuevo, teniendo en cuenta que cuando uno habla de teorías, primero relativiza todo. Hoy en día estamos en una era de la posmodernidad en la cual todo es relativo, ya absolutamente según esa mirada no hay nada que sea sólido, por así decirlo, sino que todo se nos puede desparramar en las manos. Y dentro de eso nos encontramos con teorías de género. Ya no solamente existe un sexo, hombre o mujer, sino que hay diferentes géneros y se puede estudiar sobre eso. Esto le arrancan a enseñar a los docentes. Esto es importante que lo tengan en cuenta, dice no se puede acceder a este sitio, pero es un ejemplo de esas páginas que yo les dije en un principio, que estaban en el Ministerio de Educación y que ahora si uno la va a buscar no aparece. Las citas de son las mismas que yo les mostré en un inicio, que era donde hablaba nivel inicial, nivel secundario, nivel primario. Esas mismas páginas, si uno las busca hoy en día, no las puede encontrar. No se puede acceder a este sitio, tampoco se puede acceder a este. Seguimos. Otra bibliografía complementaria, acá si lo quieren buscar, se llama materiales.infd.edu.ar. Dice bibliografía complementaria
De por sí estamos arrancando hablando con Judith Butler. Si ustedes no saben quién es, búsquenla, es algo tremendo, es algo realmente tremendo, es una ideóloga del marxismo cultural, una de las mayores promotoras de hoy en día de la Escuela de Frankfurt. Tema sumamente delicado que se nos escapa esta charla porque es muy largo el tema, pero búsquenla, se van a dar cuenta de algo bastante perturbador que se le está bajando como biografía a los docentes. Judith Butler, la segunda, Moroni, un texto que se llama Generando Géneros, también, nuevamente promoviendo el uso de estas teorías de género de que cualquiera puede ser lo que quiera. Bibliografía obligatoria, cuadernos de ESI para la educación inicial. Nosotros algunos de los cuadernillos estuvimos viendo. Los cuadernillos también estaban subidos a la página y cuando uno los va a buscar no aparecen directamente. Acá yo hice una cercanía simplemente para que lo vean. Esto se podía acceder antes, que son estos dos. Si ustedes se pueden a mirar cada uno de los detalles, son exactamente los mismos. Hoy en día uno entra, no aparece directamente. Y acá llegamos a otro detalle interesante, Fundación Huésped. ¿Qué tendrá que ver Fundación Huésped? Si promueve el aborto y más. No, Fundación Huésped firmó un convenio con el Ministerio de Educación para ser ellos, en parte, quienes promuevan la educación de los chicos, la educación sexual. Entonces, en la propia página, www.huésped.org.ar, nos encontramos con enseñanza de la educación sexual. Yo acá ya no continué porque era demasiado largo, pero si ustedes bajaban y buscaban los lineamientos curriculares que supuestamente la Fundación Huésped se basaba e ingresaban, ya no se puede ver tampoco. Antes sí se podía ver, hoy en día ya no. Vamos a ver otro cuadernillo, Educación Sexual Integral para Educación Inicial. Los más chiquitos, Lactario, Jardín. Reitero, de estos cuadernillos no se pueden escapar porque fueron impresos, fueron editados. Lo primero que arrancamos a ver es imágenes de niños desnudos. Dice, finalizada esta actividad podemos presentar al grupo libros que contengan buenas ilustraciones del cuerpo humano, para trabajar en la observación e identificación de sus partes. Luego, nuevamente les solicitamos que hagan el contorno de la silueta y que dibujen las partes internas y externas del cuerpo. Jardín. En jardín ya directamente les muestran cuerpos desnudos, aunque sean dibujos. Cuerpos desnudos, para que cada uno vaya identificando. Esto está en el cuadernillo de nivel inicial. Luego cuando vamos a educación primaria, el siguiente cuadernillo, nos encontramos con un estilo de consigna, con un juego, para que cada uno vaya marcando y vaya respondiendo o vaya charlando en clase. Entre ellos nos encontramos, por ejemplo, el pene se pone directo cuando, los senos de las niñas cambian de tamaño cuando, una chica puede quedar embarazada cuando. Recuerden que esto es primaria, primaria es 6 años en adelante. Meten una consigna, los chicos charlan entre ellos y después los docentes les explican. Por eso el tema también es tan importante de quién es el docente, quién es el que está con nuestros chicos enseñándoles. Las secreciones vaginales se producen la eyaculación se produce cuando. Entonces, 6 años en adelante, cuadernillos. Educación sexual para la educación secundaria. Ya esto no nos va a sorprender, pero para que vean. De nuevo, desnaturalizar la condición de género al concebirla como una construcción histórica en contexto siempre ligada a relaciones de poder. Siempre ligada a relaciones de poder, hago un detalle nomás, eso suma al tema de fomentar el feminismo, que es tema aparte, pero está relacionado. Propuestas, dimensiones del cuerpo. Bueno, seguimos con ciertos detalles interesantes. Acá, una de las propuestas es tildar y discutir también sobre ciertas cuestiones. Una de ellas es la masturbación es exclusiva de los varones, como para discutir si sí o si no, y entrar en discusión sobre ese tema. Y el tamaño del pene se relaciona con la virilidad y el placer. Otro, por ejemplo, si quieren, el clítoris es un órgano eréctil que participa de la excitación de la mujer. Con diferentes
cuestiones que se charlan en nivel, estábamos en secundario, si yo no me equivoco. Ahora, para charlar en familia, algo vimos de esto. Un detalle interesante que tienen que tener en cuenta cuando ven la tapa de la imagen es que dice para charlar en familia, pero el padre no está. O sea, fíjense cómo va fomentando lo mismo que decía en un inicio, también la parte del feminismo, que no es charla de este momento, pero cómo va fomentando un estilo de familia que está bastante rota con lo que hoy en día nosotros queremos defender, que es la familia tradicional. Acá el padre no aparece. ¿Será casualidad o será a propósito que no aparece? Justo en el libro de charlar en familia. Bueno, acá podemos ver una sarta de diferentes cuestiones. Tenemos una chica desnuda, otro chico también desnudo, una nena levantándole la pollera a la otra, a una señora. Esto es para charlar en familia, esto no tiene edad en realidad. Es un cuaderno para que los padres lo abran y lo charlen con los hijos si quieren. O para que, a ver, hagamos un paréntesis. Hay padres que no tienen tiempo de charlar con los hijos. No debería ocurrir, pero ocurre. Entonces quizás le dan el cuaderno y dice para charlar en familia, bueno, míralo vos, léelo vos. Se lo dan a los chicos. Y los chicos ven eso. Diferencias corporales entre varones y mujeres. Acá nos encontramos con chicos bañándose juntos, desnudos y demás. No hace falta ponernos a leer demasiado, creo que con la imagen es bastante claro. Esto es una declaración de un psicólogo que analizó este cuadernillo y dijo, el psicólogo es Ezequiel Baigorria, él lo que dijo es que este cuadernillo y el material y el contenido y las imágenes son corrupción de menores, lo que se está mostrando. Es altamente corruptivo. En su declaración, que esto es un informe que ya ha llegado a la justicia, para que ustedes lo tengan en cuenta, él dice, esta imagen tiene una connotación muy grave ya que indica la naturalización y normalización de que los niños ven y exploren la desnudez de otro, conocido como voyeurismo, y se dejen observar por otro, conocido como exhibicionismo. Estos dos son conocidos, ya lo habíamos visto antes nosotros dentro del tema de la industria del sexo comercial, dentro de lo que es la pornografía. El voyeurismo se basa básicamente en querer mirar a otros desnudos o querer mirar a otros teniendo relaciones. Es la persona que disfruta viendo a otro. Y el exhibicionismo es totalmente lo contrario, la persona que disfruta que lo vea. Entonces, acá lo que dice este psicólogo es que el contenido que acabamos de ver, todo esto que acabamos de ver, y los anteriores también, dice, tiene una connotación muy grave ya que indica la naturalización y normalización de que los niños vean y exploren la desnudez de otro, voyeurismo, y se dejen observar por otro, exhibicionismo. Termina diciendo, por todo lo anteriormente citado, este informe es demasiado largo, yo mostré las partes más importantes, dice, puedo concluir que todo el material analizado es nocivo para los educandos, generando situaciones de desprotección, vulneración en la que los niños, niñas y adolescentes queden expuestos a situaciones que pueden traer aparejada la corrupción de los mismos. Es por todo esto que puedo decir que el material del Ministerio de Educación de la Nación estaría dentro de lo que jurídicamente se denomina como corrupción de menores. La corrupción de menores está en uno de los artículos del Código Penal, si mal no recuerdo, el 125, y es realmente preocupante, es un delito penal. Acá vemos otras imágenes. Uno de los puntos, como para quedarse charlando, pero no lo vamos a hacer, dice cuando los niños y las niñas se tocan las partes íntimas, acá les vamos a ir contando lo que acá promueven la masturbación de los chicos. Acá nos encontramos con otras imágenes, acá nuevamente una chica desnuda, y dice, explicarles que tocarse no es malo, pero que es parte de la propia intimidad, como por ejemplo cuando van solos al baño. Por eso no deben hacerlo delante de los demás. Y también decirles que no lo hagan todo el tiempo porque puede irritarse en la zona genital y sentir dolor. Ojo, fíjense esto. Primero, se meten en un tema que los padres son los que deberían enseñar. Ellos directamente, el Ministerio de Educación les dice, hay que explicarles que tocarse no es malo. Punto.
O sea, no importa la opinión de ustedes. Hay que enseñarles que tocarse no es malo. Dice que es parte de la propia intimidad y por eso no deben hacerlo delante de los demás. O sea, también los incita a hacerlos ocultándose. Y si también decirles que no lo hagan todo el tiempo porque pueden irritarle la zona genital. O sea, el consejo es, háganlo, no es malo, pero no tanto, porque se van a lastimar. Y termina, si usan algún elemento, fíjense lo que dice. Si usan algún elemento para tocarse, como palitos o juguetes, conviene explicarles que no lo hagan porque se pueden lastimar. Pero dan la idea. Sí. Sin asesoramiento. Que no lo hagan sin asesoramiento. Claro. Para que digan eso. Sí, falta eso nomás y estamos. De nuevo, cuadernillo, estas cosas se imprimen, se entregan en algunos colegios. La llegada de un bebé, embarazo, nacimiento, bueno, esto es también, vimos esta imagen en la tapa, y acá el cuadro de diálogo que muestra, dice, ¿sentís como patea? Y él dice, mami, ¿por dónde va a salir? Yo no sé si un chico en realidad responda una pregunta con otra pregunta y sobre todo esa. Ella pregunta, ¿sentís como patea? ¿Qué respondería con el chico? Sí, sí o no. O sea, si siento no, si no, no, o a ver, o busca la vuelta. Acá están tratando de poner en el sentido de que los chicos están completamente entusiasmados por querer saber cuestiones de sexualidad, cuando en realidad no es así. La masturbación, otro de los títulos. No hace falta ahondar, ya con lo que vimos es suficiente. Las relaciones sexuales. Fíjense, esto es un dibujo de una imagen de los padres tomando mate con el hijo y están mirando un programa de televisión donde tienen relaciones. Y él dice, hey, ¿qué están haciendo estos? Acá lo tratan de naturalizar. Esto también, aprovecho, es un palazo para los padres. Tratemos de cuidar estas cosas, que no pasen. Pero acá lo naturalizan, lo normalizan. Esto lo promueve la provincia de Buenos Aires, es un cuadernillo propio que hizo la provincia de Buenos Aires, no es el nacional, no lo vamos a ver en detalle, pero simplemente fíjense con el título, Niñez en Construcción. Herramientas para pensar el trabajo con niñas y niñas desde una mirada de género. O sea, todo está hoy en día perturbado. Y estas son imágenes que se fueron circulando, que son provenientes de otros países. Es para que ustedes tengan en cuenta cómo otros países lo vienen padeciendo. Acá nos encontramos con dos chicos con un amorío dentro del colegio, del jardín, de un patio. Esto es tremendo. Esto es un libro que se llama Lisa Van Ham, que si no me equivoco es francés esto. ¿Alemán? No, ese de francés. No, francés. Bueno, no importa. Europeo. Arriba no están en francés, pero abajo. Sí, fíjense lo perturbador de las imágenes. O sea, no creo que haga falta señalar demasiado. Acá no sé si lo llegan a ver, pero un chico está tocando al otro. Acá se están tocando, bueno. Fíjense lo perturbador de las imágenes. Lo nuestro no es tan gráfico, pero tampoco se aleja tanto, tampoco se escapa tanto. Lo voy a cambiar. Acá tenemos otras imágenes, algunas de nuevo ya las vimos, algunas cosas raras que se están viendo y diferentes cuestiones. Esto pasó, si no me equivoco, ¿En España? en España, sí, en un mural en España. Los gráficos ya son perturbadores, fíjense que acá hay chicos, pero acá nos estamos encontrando con cosas bastante fuera de lugar, completamente fuera de lugar. Obscenidades, pero tremendas. ¿Qué hacen los adultos? Eso está pasando en España, eso está pasando en Europa. Ahora, tengamos en cuenta, lamento que lo tengan que ver, pero No. es necesario, hay cuestiones que son necesarias verlas. Esto no se los muestra en el libro, entonces es importante que lo den cuenta. Y si ustedes lo suben en internet, después les bloquean la página, no pueden seguir viéndolo. Esto es realmente preocupante. Esta imagen parece delicada, parece sencilla, pero tiene una connotación muy fuerte. Esta imagen la subió en su momento el pastor Raúl Sassaroli, que quizás esto lo conoce, de Río Cuarto, en un programa que él tenía en un canal, y él cuenta de que se enseñó, en no me acuerdo qué país, un cuentito de un rey que era homosexual y que quería casarse con otro rey.
El libro termina muy feliz y contento. Paca Paca hace una versión similar con una princesa que se casa con otra princesa. Esto pasó en otro país. Paca Paca es de acá, como para que se den cuenta los paralelismos y dónde estamos parados. Este cuento termina muy lindo, muy contento. Un rey se casa con otro rey, todos contentos, se los enseñó a los chicos de jardín. No me acuerdo qué país. ¿Qué ocurre después de esto? Los chicos comienza el recreo y se ponen a jugar, cada uno a ser rey. Entonces se empiezan a besar entre ellos, porque aprendieron del cuentito. Entonces, fíjense cómo con una cosa sencilla, con una cosa que uno dice es una pavada, no es ninguna pavada. Porque los chicos no tienen desarrollado el cerebro, no pueden tomar decisiones en ese nivel. Otro material, que esto circuló, esto tampoco es de Argentina, pero es bastante claro. Acá nos encontramos con una chica que tiene vulva, tiene vagina, y acá una que tiene pene, un chico que tiene vagina y uno que tiene pene. Entonces empezamos a naturalizar todo el tema de la cuestión de género en la educación. Yo soy Simón y soy un chico trans. Esto sí es de acá, si no me equivoco. Dice para niños en otros países, pero si yo no me equivoco es de acá esto. Sí, de Me acá. parece que circuló en Rosario. Sí, es de Santa Fe. Es de Santa Fe, sí. Soy Simón y soy un chico trans. Es un libro para colorear, en realidad. Fíjense que inocente. Pero lo que tienen que colorear es la bandera LGBT, es la bandera de la diversidad cultural y de género y demás. Y acá nos encontramos con un chico enfrente de su espejo que se está mirando y se ve y se reconoce como una nena. Dice, algún día serás quien quieras ser. Un nene que se está viendo como una nena. Esto es la disforia de género. Es lo que hablábamos en el inicio, que es un trastorno de la identidad de género y que tiene que ser tratado, no tiene que ser promovido. Y acá lo están promoviendo, en vez de ayudarlos, en someterlos a un tratamiento de rehabilitación, por así decirlo, de su identidad, los pervierten aún más. Bueno, acá tenemos la bandera ya pintada, acá dice vos podés ser como quieras ser, no sabemos si es un chico o una chica, podría ser tranquilamente un intersexual. Y esta es una imagen también llamativa, de nuevo, fíjense cómo utilizan cosas muy sencillas, pero hay una connotación de trasfondo impresionante. Acá no se termina de ver, este hombrecito es gris, y acá nos encontramos con claramente varones y mujeres, definidos por los colores, y personas grises también, como el que está enseñando. Y nos encontramos con un hombre gris también, hombre gris que está vestido de mujer. Entonces, ¿qué nos están queriendo decir? Estamos naturalizando que hay personas que son varones, hay personas que son mujeres, y hay personas que tienen una identidad totalmente distinta, o por definir, por así decirlo. El que lo enseña todavía no tiene una identidad definida y está mostrando una de las opciones. Estos son casos, voy a tratar de hacerlo rápido, les pido disculpas, pero creo que saben que son temas muy importantes para poder irse con mucho conocimiento sobre esto. Este es un caso real, es un diario, si no me equivoco, de Inglaterra, sí. Dice, transexual detenido viola a 4 mujeres en la cárcel. Está traducido. Dice, el crimen ocurrió en West Yorkshire, Inglaterra. Karen White, de 52 años, fue enviada a prisión por ser delincuente sexual y pedófila y tiene ex esposa y un hijo. Voy a decirlo sencillo. Es un hombre pedófilo, un abusador, un violador, que cuando lo llevaban a la cárcel él dijo, yo me siento mujer, yo quiero ser mujer, a mí consideranme mujer. Entonces le dijeron, bueno, está bien, te reconocemos como mujer y si sos mujer vas a ir a la cárcel de mujeres, porque sos mujer. Pues digo, que si no lo agarraban nosotros. Pero el tipo era un violador, era un pedófilo. Lo condenaron por violación y al hombre, porque él dijo, yo soy mujer, lo llevaron a la cárcel de mujeres. Se violó 4 mujeres. Una cosa ilógica. Y a mí lo que me contaba una persona que conoció el caso, de más de cerca que yo, me decía, estas personas las condenan, le dan más años de prisión, pero las siguen dejando en la misma cárcel porque no pueden luchar contra la identidad. Les tienen que respetar la identidad. Entonces, si se cree mujer, la condenan y le dan más años de cárcel para seguir estando entre mujeres. Es una cosa de nunca acabar. Es una cosa que es increíble en cierta forma.
Fíjense que dice que tampoco no había llevado a cabo la cirugía de reasignación de sexo. O sea, era un hombre, completamente hombre, con identidad de mujer, pero era un hombre, físicamente hombre. Esto pasó en Crónica, esto es en Argentina. El profesor depravado enseñó a alumnos a masturbarse y a usar consoladores. Uno se puede sorprender, pero después de todo lo que vimos, creo que él podría decir, incluso yo me estaba acogiendo a la ley, yo estaba haciendo lo que dicen los cuadernillos. Es lo que dicen muchas escuelas incluso, o sea, nosotros estamos enseñando acorde a lo que dice, a lo que baja el ministerio. Pero fíjense la perversión de lo que pueden hacer. Esto es otro caso importante: mujer transgénero lesiona brutalmente a oponente mujer. Un caso dentro de todo bastante conocido: MMA, luchas, esto de las artes marciales mixtas, peleas en jaula. Ahí pelean siempre hombres contra hombres, mujeres contra mujeres. ¿Qué ocurrió? Un luchador profesional dijo: yo me siento mujer. Como hombre se fue a pelear contra las mujeres, porque dijo: yo me siento mujer. Entonces se lo aceptó en las luchas como mujer y fue a pelear contra una mujer. A ver, dice: hirió brutalmente a su oponente mujer. A ver si tenemos acá. Dice: nunca me he sentido tan dominada en mi vida. Esto es lo que comenta la chica. Este es el hombre y esta es la chica. Ahora, tengamos en cuenta esto. A ver si tenemos una imagen. Bueno, ahí era el antes y el después. Tengamos en cuenta esto. Si en Argentina, hace un par de años, un hombre le pegaba a una mujer, se considera violencia de género. Ahora, si en este país un hombre le pega a una mujer diciendo que él es mujer, se considera ideología de género y se respeta y se acepta. Y es una mujer que pelea contra mujer, las dos en igualdad de condiciones. No hay igualdad de condiciones. Seamos sinceros, esto no es simplemente, no me tornen de machista ni mucho menos. Hay cuestiones biológicas de fuerza, hay excepciones también, pero son cuestiones biológicas que en términos generales el hombre es más fuerte que la mujer, y en términos generales el hombre tiene un desarrollo muscular mucho mayor, y esto sí es incuestionable, tiene más huesos más incluso. Y las fibras musculares son distintas. Y las fibras musculares son distintas. Violencia de género es siempre de hombre hacia mujer. Mirá, eso también es cuestionado. Porque digo, si ahora cualquier hombre entonces que sea acusado de violencia de género dice: yo me siento mujer, y entonces y él se debería poder acoger a la ley de identidad de género del 2012 y decir: no, yo me siento mujer. No hubo violencia ahí. Ahora, sacando las vivezas, si uno se pone a pensar que estamos hablando de género y que cualquiera puede hacer lo que quiera, la violencia de género es de cualquier género contra cualquier género. Pasa que en Argentina, durante muchos años, con la lucha feminista y demás, se fijó que la violencia de género era violencia del hombre contra la mujer, dejando totalmente de lugar los casos de violencia de mujeres contra hombres también. Esa parte no la miraban, pero sacando las simplezas y las vivezas, en realidad es cualquier género contra cualquier género. Eso se podría justificar en cierta forma legalmente, pero en principio es de hombre contra mujer. Ahora, en este país, si un hombre se considera mujer, ya está. Se acabó, no hay violencia de género, no hay nada. Es totalmente legal. Bueno, esto lo habíamos visto, finalmente la de Santa Fe. Fíjense este pequeño detalle, a mí me llama la atención. Yo digo: ¿no será pedofilia esto? Porque la mayoría de las personas son adultas acá, el único menor está acá, dice: coloreando la diversidad. Me hace ruido. Te puedes encontrar con una persona que sea asexual, es una de las categorías, que no quiere tener relaciones con ninguno de los dos ni se siente identificado con nada. Pero las demás son parejas. Es bastante raro que haya un niño ahí. Y hablando sobre pedofilia, un pequeño detalle nomás. En Francia hay dos cuestiones a tener en cuenta. Uno, los jueces están fallando a favor de los violadores, primero y principal, de los pedófilos. Y segundo, salió una ley hace poco que lo que hace mención es que no existe el límite de la edad para poder tener relaciones con un menor si el menor presta su consentimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el chico está de acuerdo en tener relaciones, ya no se considera un abuso sexual. Si el chico estuvo de acuerdo, es una relación entre dos individuos que tienen total libertad sobre su cuerpo. Eso es lo que dicen en Francia, eso es lo que dicen en gran parte de Europa. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta, porque toda la lucha de con mi cuerpo hago lo que quiero, con esto hago lo que quiero, yo decido y demás,
pueden llegar a terminar por promover la pedofilia, incluso en Argentina. Judith Butler, que la mencionamos antes, es una de las promotoras de la pedofilia, como para tenerlo en cuenta. ¿En Canadá está legalizada la pedofilia? Mirá, en Canadá, en realidad lo que ocurre en Canadá es que los padres no tienen potestad sobre sus hijos. Es como un estado comunista en el sentido educativo. No está legalizada así la pedofilia, no tanto como sí lo que ocurre en Francia, pero sí tiene una libertad bastante más grande. De Canadá te puedo dar el último caso que escuché, siempre recordando que tengo un amigo allá que él me cuenta todo. En Canadá lo que pasó hace muy poquito es que un chico luchó porque le cambien el sexo. En Canadá lo tienen todo mucho más permitido, le cambian el sexo al niño y el padre estaba en contra, pero bueno, nosotros sabemos si en Argentina un juez puede decir algo distinto, en Canadá es mucho peor. El padre se opone a esto y le empiezan a hacer juicio al padre. ¿Por qué? Por violencia doméstica. Él no le había pegado ni había hecho nada, se había puesto en contra de que el niño cambie su sexo y que cambie su nombre en su DNI. El padre lo siguió llamando de la misma forma que él le dio, el nombre que él le dio cuando nació, y le hicieron un juicio al padre directamente. Lo terminaron condenando, si mal no recuerdo, está preso. Entonces, es perturbador lo que está pasando realmente alrededor del mundo sobre estos temas. Ahora, ¿de dónde nace todo esto? Y esto es importante. Casi tan importante como todo lo que vimos antes. No vamos a poder entrar en detalle con esto, porque yo las charlas que doy en base a esto duran 4 horas o más, no es la intención. La intención era limitarlo a 2 horas y ya estamos más o menos cerca. Pero esto anótenselo, saquen una foto, después búsquenlo, averígüenlo por su cuenta. El tema del neomarxismo, marxismo cultural, la escuela de Frankfurt, que algo mencioné antes, Sartre y Simone de Beauvoir, que eran pareja, Matus, que era un economista, Kissinger, que había redactado un informe sobre el tema de crecimiento poblacional y el control poblacional de la gente, Engels, Gramsci, el control demográfico, políticas antinatalicias y feminismo, está todo de la mano. Sí. El comité de los 300, ¿no? ¿Qué cosa? Comité de los 300. Sí. En gran parte tiene que ver con eso. Entonces, estamos hablando de cuestiones que vienen hace muchos años alrededor de todo el mundo inmiscuyéndose poco a poco. Reitero, no vamos a entrar en detalles, pero sería bueno que lo busquen. Vamos a mencionar a alguno nomás. El informe Kissinger es un informe que se hizo hace muchos años para Estados Unidos y lo que hablaba era, por ejemplo, estos son extractos sacados del propio informe. Dice, es imperioso evitar el aumento de la población en los países preindustrializados, como podría ser Argentina, para mantener ininterrumpido el flujo de minerales a los Estados Unidos, imprescindibles para su propia industria. Tengan en cuenta que el informe Kissinger había sido clasificado durante muchos años. Era un informe que se había hecho para el gobierno de turno del 70 y pico, si no recuerdo mal, y no se había dado a conocer durante más de una década. Lo que decía este informe es que es imperioso evitar el aumento de la población. Fíjense cómo arrancamos. Imperioso evitar el aumento de la población en los países preindustrializados, o sea, nosotros por ejemplo, para mantener ininterrumpido el flujo de minerales a los Estados Unidos. O sea, son unos caraduras y lo dicen muy claramente. Debe también neutralizarse el genio joven de las sociedades con alto índice de natalidad. Argentina, por ejemplo, tiene un alto índice de natalidad, que pudieran rebelarse contra la explotación extranjera. Deben modificarse las culturas y creencias, acá estamos nosotros. Deben modificarse las culturas y creencias que se opongan a este control natal, educando a sus dirigentes para que los países anfitriones no sospechen. Estas medidas deben ocultarse detrás de planes sanitarios. Fíjense que esto estaba escrito hace mucho tiempo y poco a poco se va impartiendo. Y no ocultan nada, dejan todo bien clarito. Nuestra finalidad no es brindar un servicio, sino lograr claras metas demográficas. El nuevo orden mundial. Su objetivo estratégico prioritario es la disminución de la población en los llamados países periféricos como Argentina.
El objetivo se pone en marcha a través de la llamada política demográfica negativa. Sus dos precursores ideólogos son Charles Darwin y Thomas Malthus. De Charles Darwin ya lo conocemos. Thomas Malthus, para los que no conocen, era un economista que decía que el desarrollo de los años que quedaban desde cuando él lo redactó iba a generar que el crecimiento de la población iba a ser tal que la producción de los alimentos a nivel mundial no iba a alcanzar para todas las personas. Claramente se equivocó de todos modos, porque Argentina tiene demasiado desarrollo y demasiado terreno como territorio como para ocupar y desarrollar, y hay muchos países de la misma forma. Pero hay un crecimiento poblacional que él decía que va a ser demasiado grande como para poder afrontar. Y muchos lo toman como un referente a Malthus, en el sentido de hay que eliminar ciertas poblaciones. Ahora, viene de la mano el tema del marxismo cultural y la destrucción de la familia. Busquen también el tema del marxismo cultural. Y los precursores del marxismo cultural son Sartre, Simone de Beauvoir, Shulamit Firestone, Judith Butler, Horkheimer y toda la escuela de Frankfurt. Esto búsquenlo, es sumamente importante tenerlo en cuenta. Horkheimer, por ejemplo, afirma en su teoría crítica, y teoría crítica es en sí la escuela de Frankfurt, que la manera de destruir la civilización occidental era el ataque sistemático a todos sus valores asociados a esta, y así, por ejemplo, defendía la destrucción del matrimonio y la familia con hijos. Entonces, Horkheimer lo que decía era que había que destruir la civilización occidental, que es donde estamos todos nosotros, y que el ataque tenía que ser a sus valores. Asociado a esto, por ejemplo, defendía la destrucción del matrimonio y la destrucción de la familia. Fíjense de nuevo que nosotros estamos defendiendo la familia tradicional, y si nos encontramos con estos precursores que apuntan a la destrucción de la familia, viene bien de la mano con aquellas chicas hoy en día, jovencitas, quizás hijas de alguno de ustedes que esté a favor del aborto y que genera un quiebre en la propia familia, y aquellas personas que tienen un trastorno de su identidad y empiezan a creer que son otra cosa, o empiezan a luchar por esa gente y también empieza a romper la familia. No nos olvidemos el caso de ese hombre que abandonó a sus 7 hijos y se convirtió en una niña de 7 años para que lo críe otra familia. Entonces, estamos en temas realmente preocupantes. La escuela de Frankfurt tiene muchos años. Búsquenlo, cuando lo busquen, búsquenlo en Metapedia, no lo busquen en Wikipedia. Wikipedia está rodeado y repleto de trabajadores que son mayormente del lobby LGBT. Entonces ellos escriben todo conforme a la opinión que tienen ellos, y si tienen que hablar de alguien, hablan solo al lado que les conviene. Metapedia no. Metapedia es una versión paralela, donde la verdad que hasta ahora los escritores... Metapedia. Sí. Metapedia la verdad la recomiendo, viene muy bien para poder entender estas cuestiones. El propósito del marxismo cultural era destruir todo lo que hasta entonces había sido la civilización occidental. La cultura, la ley natural, el rol masculino en la sociedad, fíjense que estamos acá nosotros, el rol femenino en la sociedad, la creencia en Dios, todo lo pro-europeo, todo lo pro-cristiano. Otro apunte, que no lo vamos a ver en detalle, pero está bueno para que se lo lleven. Marx apuntaba a la lucha de clases, y él hablaba de la lucha de clases entre la clase obrera y la clase de los burgueses. Esto lo aclara muy bien Agustín Laje. Ahora, cuando uno se mete en detalle, él decía que la primera iba a aplastar a la segunda e iba a traer el comunismo a toda la tierra y el fin de la clase como tales. No lo lograron. Cuando perdieron el sujeto de la revolución, o sea, la clase obrera revolucionaria, que dejó de mirar la lucha de clases y se empezó a conformar con lo que venía teniendo el capitalismo, la verdad que arrasó al comunismo en muchas circunstancias, la mirada de la lucha de clases empezó a convertirse por una lucha de géneros. Gramsci, por ejemplo, hablaba del rol de los intelectuales en la configuración de la hegemonía. En la escuela de Frankfurt se habla de la teoría psicoanalítica de Freud más la lucha de clases de Marx. Y ya no hay una explotación del capital, sino la opresión cultural. Fíjense cómo le buscan la vuelta para reconstruirse. Hablan de una nueva izquierda, del marxismo cultural, ya no habla de luchas de clases, sino de luchas culturales, ya no busca expropiar los medios de producción, sino expropiar la cosmovisión del hombre. Y estamos con este tema sumamente importante, que yo más o menos hice la aclaración, ya estamos cerquita de terminar. La ideología de género es una ideología antifamilia. Ustedes se tienen que ir de acá con esta base, tienen que ir con esta base
muy clara. No pueden irse de acá sin sacarse todas las dudas, primero y principal, pero sin irse con esta imagen en su cara, en su mente, porque la ideología de género apunta con esto. La ideología de género trae el aborto también. Entonces, si arrancamos con la educación sexual integral, que hicimos en el Parate, hicimos una charla acá con, ¿tu nombre? Gabriela. Con Gabriela, y hablábamos sobre educación sexual sí o educación sexual no. Bueno, cada uno puede tener su opinión. Yo sí les tendría que ser sincero y tendría que decirlo hoy por cómo se está enseñando y por cómo vemos todo esto. Hoy yo diría educación sexual no. Hoy. Ahora, sí es verdad en algunas charlas que hemos tenido de que la educación sexual ha servido, si se da bien, para descubrir abusos infantiles en los chicos. Entonces, creo que es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando uno analiza legalmente a la educación sexual integral, a la ley de ESI en sí, la 26150, no hay demasiados problemas en cómo está redactada. No tiene tantos vacíos legales, tantos trasfondos como para descubrir y atacar. Ahora, si la política y el Ministerio de Educación es la que se encarga de bajar el contenido para enseñar, entonces no importa que la ley esté bien hecha, si a la hora de enseñar bajan los cuadernillos que vimos, imparten toda la educación por como lo vimos en las páginas del ministerio que luego la sacaron, y siempre recordamos lo que vimos al principio. En 2005 sale el marco de referencia de la Planned Parenthood para enseñar educación sexual y un año después se sanciona la ley acá. No está todo hecho así porque sí, eso lo vimos al inicio de la charla. Entonces, hoy sí tendría que decir educación sexual sí o no, hoy diría no. ¿Por qué? Porque por cómo está pasando todo esto es tremendo. Por eso es importante levantarse y oponerse. Ahora, un detalle más y continuamos ya casi cerrando. Si siempre la educación sexual va a depender del gobierno de turno, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque cada uno de los gobiernos, en base a los acuerdos que haga con diferentes sectores, va a bajar una línea política, educacional, que va a afectar a la sociedad, de cierta forma. Si siempre la educación va a depender de un ministerio de educación, que el ministro de educación es un ministro que depende de un gabinete de ministros, el gabinete de ministros depende de un jefe de gabinete de ministros, el jefe de gabinete depende del presidente, y el presidente a veces no depende solo de él, sino de cuestiones internacionales que le meten presión, como por ejemplo hablábamos del Banco Interamericano de Desarrollo, que le da 200 millones de inversión para hablar cuestiones en temáticas de género. Si todo eso va bajando y termina en un Ministerio de Educación que baja a las escuelas una enseñanza y que persigue a los docentes para que la den así, y que encima los educa de esa forma, entonces todo eso está mal. Ahora, si seguimos pensando que esto va a cambiar de la noche a la mañana, estamos en problemas. Y si sigue pasando esto de que sea la política de turno la que maneje la educación, vamos a seguir estando en problemas. Porque ojalá podamos, en cierta forma, democráticamente tomar el poder y manejar todo nosotros. Todo se corregiría, en cierta forma. Pero si no pasa, entonces, ¿qué hacemos? Acá es donde comienza el rol de los padres. Ya vamos a ir cerrando. Esto es un listado simplemente de las diferentes leyes que se fueron impartiendo en base al respeto del nuevo orden mundial o New World Order, que es lo que apunta a las políticas antinatalicias, políticas que hacen de que la gente deje de tener hijos, por así decirlo, y si queda embarazada que los aborte. ¿Por qué? Porque todo esto apunta, como habíamos visto en un momento, políticas antinatalicias de control demográfico, que deje de haber tanto crecimiento poblacional en el mundo, que la gente deje de existir en ese crecimiento como viene. Entonces nos encontramos con divorcio, protección de la infancia, vasectomía, ligadura de trompas, educación sexual integral, matrimonio homosexual, Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Por una ley como esta, le están haciendo juicio al doctor Leandro Rodríguez Lastra. Por una ley de la provincia de Río Negro de salud sexual y reproductiva. La 26743, que hablamos de identidad de género, ley de fertilización asistida, Código Civil y Comercial que elimina la patria potestad, proyectos de legalización del aborto y proyectos de imposición de ideología de género en las escuelas. Todo esto, algunos dirán, no, pero algunas cosas no tienen nada malo. Después nos deberíamos poner a desmenuzar y analizar cada una de las cosas.
pero esto apunta a promover el nuevo orden mundial, el desarrollo de las políticas antinatalicias. Fíjense este detalle, y ya estamos cerrando. Identidad de género, ley 26743. Hoy la hemos visto alrededor de 5 o 6 veces en cada uno de los artículos, sobre todo los más importantes, el 5 y el 11. Ahora, fíjense este detalle, fue sancionada en el año 2012. Ahora, cuando uno va a leer la ley de ciudadanía, se encuentra que la ley de ciudadanía, usted en principio dirá qué tiene que ver, también fue sancionada en el año 2012, fue reformada en el año 2012. ¿Qué es lo que dice la ley de ciudadanía, la nueva ley? De los derechos políticos de los argentinos. Los argentinos que hubiesen cumplido la edad de 16 años gozan de todos los derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes de la República. Por medio de esta reforma, que habla de 16 años en adelante, desde el 2012 los chicos pueden empezar a votar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? Justo en el mismo año en donde sale la ley de identidad de género, es el mismo año en donde le dicen a los chicos, primero, vos tenés derecho de hacer lo que quieras con tu cuerpo, no importa lo que digan tus padres. Y además te cuento que podés votar. Entonces, fíjense que acá está la respuesta de por qué todos los movimientos de izquierda dejaron de luchar por defender a los trabajadores, dejaron de luchar por defender a los estudiantes, y se metieron en todos los sindicatos, se metieron en todos los centros de estudiantes, pero para llenarles la cabeza de promover el aborto, promover la ideología de género, luchar por la libertad y demás. No se crean de que lo hacen por ellos, ya vamos. Lo están haciendo porque desde el año 2012, el mismo año donde sale la ley de identidad de género, ellos ya pueden votar. Entonces es un grupito más que los va a poder seguir. ¿Ibas a decir algo vos? No, que es importante ahora con todos los jóvenes y los grandes que tienen hijos, que se empiecen a hacer centros de estudiantes que sean patriotas y que tengan ciertos valores cristianos, católicos, para poder luchar contra esto. Sí. Es la única manera. Porque dentro de las escuelas yo lo veo, la última vez que vinieron a hablar, que vino una psicóloga, dijo que un hombre podía caer embarazado. Claro. Entonces, A mí me había dicho la profesora de literatura, nos preguntó, cuando quiere yo le doy clase de educación sexual, dice. Así nomás, nos pregunta y... de hecho, a él profesor de todas las materias, te dice. le obligan a leer un libro que es todo marxista, que dice que el aborto es seguro, toma un libro en práctica de lenguaje y se lo toma a todo el chico y se responde como él cree. Lo prueba. Sí, sí. En una parte estaba como temática el aborto dentro de ese libro. Y la profesora, en una parte de la clase, toca el tema del aborto y dice que el aborto legal es seguro y dijo que el aborto clandestino es inseguro. Dijo eso. Bueno, eso es una falacia. Y Todo aborto. Sí. creo que eso nos quiere llenar la cabeza, nos quiere dar educación sexual integral. Sí, no, es increíble. Dijiste varias cosas importantes. En principio, es necesario que los jóvenes que hoy en día tengan una intelectualidad suficiente como para enfrentar esto, constituyan centros de estudiantes y traten de ser delegados para poder luchar por todo esto y por los intereses de todos los estudiantes de bien, por así decirlo. Pero también es importante que los adultos se constituyan en los sindicatos también, que no lo miren como algo malo, sino que se metan a luchar por eso. Porque, por ejemplo, qué importante sería un sindicato para los docentes que los defiendan cuando un docente dice yo no quiero enseñar esto. Entonces, que no se ponga en juego su trabajo, que no se ponga en juego diferentes cuestiones. Qué importante sería que nos levantemos en ese sentido. Por eso también promuevo la capacitación de todo esto y el impulso político de todos ustedes. Y para cerrar en lo que dijiste, la falacia del aborto clandestino. Primero y principal, el aborto clandestino es lo que menos ocurre en realidad en Argentina. Pero, quitando eso, todos los abortos son inseguros, todos los abortos son peligrosos. De hecho, todas las intervenciones que tengan que ver con el cuerpo son inseguras en una medida o en un grado.
Entonces, nunca en realidad vas a estar completamente seguro con lo que vos hagas, ya sea en tu casa o en otro lugar. Hasta incluso los partos, es mucho menor el porcentaje, pero hay partos en los cuales las personas mueren, la mujer muere. Y eso puede pasar, aunque tengan el parto en su casa o lo tengan en un hospital. Hay circunstancias que sobrepasan cualquier cuestión. Kayla Jones es uno de los casos más importantes. Una chica que le suministraron misoprostol, una médica se lo dio a una chica en una salita, le dan misoprostol y ella se va a su casa, no le cuenta nada a los padres y al tiempo se infecta y al tiempo se muere. Y ese es un aborto en cierta forma seguro porque se lo dieron en una salita. Entonces, y también tenemos obviamente todos estos grupos que nadie los puede perseguir porque los jueces miran para otro lado, como La Revuelta y los demás que hacen campañas de abortemos con pastillas, por ejemplo, y hacen shows y demás, y diferentes cuestiones. Eso, a ver, es lo más peligroso que puede llegar a pasar. Con Leandro Rodríguez Lastra pasó eso, le dieron misoprostol y cuando se sintió mal la chica tuvo que acudir a un hospital. Y él le salvó la vida. Entonces, hay muchas cuestiones ahí, pero nos vamos del tema. Si te parece, terminamos con esto y comentan o preguntan lo que quieran. Entonces, acá hay diferentes ejemplos, no los vamos a leer, pero son de diferentes lugares del mundo, en donde, por ejemplo, en algunos países se prioriza que los hijos sean adoptados, los que tienen adopción, por parejas del mismo sexo. Se les dice que pueden ser lo que quieran ser desde el kinder, acá menciona que es desde el jardín. La ONU promueve que deben masturbarse desde chicos. Bueno, los propios cuadernillos vimos que también lo promueven en Argentina. En Suecia dice se prohíbe que los niños sean tratados como niños o niñas en las escuelas. En algunos países a los padres no le dicen ya papá y mamá, sino que le dicen progenitor 1 y progenitor 2, para no discriminar. Sí, o A o B, progenitor A, progenitor B, para no discriminar a los otros, por así decirlo. Ahora, si nosotros no protegemos a nuestros hijos, ¿quién lo va a hacer? Bien, cerrando, este es un ejemplo de una carta muy cortita. Yo después se las puedo acercar, o si entran a mi página la pueden ver. Es una carta donde ustedes piden una reunión con la directora. Le dicen, teniendo en cuenta que yo tengo todos estos derechos que me protegen como padre, te estoy pidiendo una reunión para poder hablar sobre estos temas. Eso es lo primero que ustedes deberían presentar, en principio, para ingresar. Sí. Ustedes pueden hacerlo desde ese mismo momento. Ahora, esto es para charlar. Si ustedes quieren hacer algo más profundo, no quieren una reunión con la directora, hay otra carta, que es esta, que es la que se presentó y se viene presentando en otros lugares alrededor de todo el país. Es una carta que yo tuve el honor de redactar y que circuló alrededor de varios periódicos, por ejemplo Clarín, por ejemplo Infobae y demás. Es la misma carta, yo la tengo en mi página también, si no cualquier cosa me la pueden pedir. La estuvimos haciendo circular. Esta carta directamente dice no autorizo a que se le enseñe ni esto, ni lo otro. Usted en la LAT tiene 16 páginas esta carta, es muy profunda, tiene mucho contenido y está absolutamente todo resuelto. Es importante que la descarguen y la presenten. No les va a generar consecuencias. De hecho, va a generar un revuelo en la escuela interesante. Y un detalle, esto hablando entre nosotros, si un solo padre lo presenta, no va a ser mucho, pero si logran que varios padres lo presenten, ya el tema va a ser distinto. Bueno, esto ya salió en Infobae. ¿En cuenta, digamos? O sea, hay lugares que cuando sí. hay educación sexual, ese alumno no va. Bueno, eso es una de las formas de hacerlo. Yo te puedo contar algo que se habla por debajo. Hay algunos que manifiestan de que ellos no le van a hacer caso a la carta, dicen eso así de palabra, ellos se van a acoger a lo que dice el Ministerio de Educación, pero por debajo hablan con los padres y le dicen quédate tranquilo que yo de esto no lo hablo más. O sea, como para no trascender, para que no lleguen a la justicia. Porque si recuerdan la nota que hicimos, el informe de Ezequiel Baigorria, que es un psicólogo, que él dijo, este contenido apunta al voyeurismo, al exhibicionismo y puede corromper a los menores. Dos abogados, Elizabeth Márquez y Francisco Neto, metieron una denuncia penal con ese contenido, con ese informe,
contra el Ministerio de Educación, contra el Ministro de Educación. Entonces, la carta que yo redacté de 6 páginas hace mención de eso y dice directamente, yo no te autorizo a dar esto, porque si vos continuás enseñando de esta forma, así como hay abogados que denunciaron al ministerio, yo te voy a denunciar a vos, al docente, a la directora, al supervisor y a quien haga falta. Eso es lo que dice básicamente la carta, traducido, tienen que leer las 6 páginas, pero básicamente le dice eso, vas a quedar en la cadena, digamos, de corruptor, la cadena de corrupción. No podés decir que vos te agarrás con lo que dice el ministerio, porque si el ministerio fue denunciado por corrupción, si vos enseñás lo mismo, también sos un corruptor de menores. Entonces también entrás dentro de la tipificación penal. Esa es la intención. Entonces los docentes ya ahí se calman un poco. A la vista dicen otra cosa, pero... Ahora, en un futuro cercano podría desaparecer esa figura de corrupción de Sí. menores. Sí, porque el Código Penal está en proceso de reforma. Qué locura, ¿no? Sí. O sea, que todo va a ser válido. Y en cierta forma sí, y es probable que empecemos a ser perseguidos. Más allá de las denuncias al INADI, que el INADI la tiene contra nosotros, más allá de eso, directamente están en el Código Penal como un artículo que habla del proyecto de reforma, que sinceramente espero que no se sancione, que habla de los delitos de lesa humanidad y los delitos de odio, sí, y de género y demás. Son 2 artículos seguidos que si uno lo analiza pueden llegar a ser peligrosos, pueden llegar a catalogarnos a nosotros, a esta charla y a todos los que estamos acá, como estar promoviendo el odio contra un cierto sector. Y se va a penar eso, si sale el proyecto. Esperemos que no salga. Espero que no, el proyecto en Si no, sí... seguiremos informándonos como en Catacumba. Sí, lo haremos igual, pero digo, es perverso esto, están yendo hacia lo peor. Bueno, esto para cerrar son simplemente algunas cosas que tienen los contenidos. Por ejemplo, artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto está a la misma altura que la Constitución. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, esto lo hablamos también al principio. Fíjense el artículo 13 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados partes del presente se comprometen a respetar la libertad de los padres y en su caso de los tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos las escuelas distintas creadas por la autoridad y demás. Y dice, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones de los padres. Artículo 18, inciso 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los Estados partes en el caso se comprometen a respetar la libertad de los padres y en su caso de los tutores para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. O sea, acá tienen argumentos para luchar en contra de todo esto. Tienen más, pero básicamente son esos, están todos mencionados en la nota. Fíjense que es importante, reitero, tienen los argumentos, no les va a producir nada en contra de ustedes, no le van a quitar el lugar al chico en la escuela ni nada por el estilo, es simplemente que se levanten y defiendan. Mi familia, mis reglas, y llegamos a la conclusión. Comprendimos el origen histórico, el perfil ideológico, las consecuencias culturales, sociales y personales de la imposición de la ideología de género. Tenemos la obligación de llevar luz a otras personas que estén menos formadas e informadas que nosotros. Invito a no pecar de omisión callando y consintiendo esta inmoral imposición en la educación, las leyes y la cultura de nuestra querida nación argentina. Hoy todos los aquí presentes estamos en condiciones de fijar postura públicamente sobre el dictado de nuestra conciencia, nuestros valores morales y nuestro compromiso de recobrar nuestros valores y participar en el nuevo engrandecimiento de nuestra patria. Muchas gracias.